Dios te bendiga. En esta tarde quiero compartir una palabra que puede ser de mucha bendición para muchas vidas que están ahí del otro lado. Y la palabra está en el libro de Josué, capítulo 1. Es una palabra muy conocida. Es una palabra que puede marcar la diferencia en tu vida, en todo lo que tú quieras hacer o alcanzar. Porque Dios le habló a Josué. En el capítulo 1 del versículo 8, el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hasta acá quiero compartir la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Josué que nunca se va a apartar, o que nunca se aparte la palabra de su boca, le está impartiendo una palabra de seguridad, de confianza, para que él verdaderamente alcance el objetivo. Hoy en este tiempo podemos tener la palabra guardada en nuestro corazón, pero el tema está en que nosotros soltemos la palabra para que esa palabra se haga rema en otras vidas, en personas que necesitan alcanzar un propósito por la cual fueron llamados. El Espíritu de Dios nos está hablando y nos está haciendo ver que la palabra, que es la perfecta ley, debe ser meditada y guardada, y dice conforme a todo lo que está en él escrito. O sea que ya la palabra está escrita, la palabra está establecida. Y cuando nosotros tomamos la palabra, cuando nosotros oímos la palabra y obedecemos la palabra, esa palabra va a ser lanzada, y en su momento esa preciosa semilla va a morir y va a dar fruto. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros pongamos por obra la palabra, porque dice que ya está escrito, ya está establecido. ¿Cuántas cosas Dios tiene establecido en nuestras vidas? Y por no dar ese paso de fe nos quedamos ahí, nos quedamos como detenidos en el tiempo. ¿Cuántas palabras hemos oído a lo largo de nuestro caminar y la tomamos como una palabra más? Pero esto es una palabra determinante donde Dios habla específicamente a Josué y le imparte una palabra con autoridad, una palabra que va a marcar la diferencia en la vida de Josué. Porque Josué tenía que seguir los pasos de Moisés. Moisés había trabajado arduamente, por decir, más con sus rodillas, porque era un hombre de oración, era un hombre que buscaba la dirección de Dios, era un hombre obediente a Dios, que oía la voz de Dios y sabía que tenía que subir al monte para recibir la directiva de Dios. Hoy en este tiempo se necesitan hombres como Moisés para alcanzar en su plenitud y dar a conocer ese nuevo tiempo
que marcará la diferencia entre aquel que le sirve y aquel que no le sirve. Hoy nos encontramos con muchos que están detenidos, que están estancados, imposibilitados, que no saben cómo direccionarse. Pero déjame decirte que Dios necesita que nos acerquemos al monte, que subamos al monte para recibir las directivas. Moisés recibió toda la estrategia que necesita un líder para poder avanzar y para poder desarrollarse conforme a ese propósito que nunca debe perder un líder. El líder estaba direccionado directamente por Dios, porque mientras Moisés estaba, Moisés le impartía la orden como líder a Josué. Pero cuando Moisés tuvo que partir, quedó Josué. Entonces, en la misma dirección, Josué fue direccionado a través de la palabra del mismo Eterno, que vive para siempre por los siglos y los siglos. Y le habló específicamente, y le hizo ver, y le hizo entender que ya estaba todo escrito, que ya estaba todo establecido. Y cuando Dios establece reinado a través de tu vida, ya tiene todo establecido, ya está todo escrito. Porque así fue escrito el libro de la promesa. El libro fue escrito y establecido para que se dé cumplimiento en cada uno de sus hijos. Hoy estamos liderando, trabajando arduamente para que verdaderamente se dé cumplimiento a lo que ya está establecido, a lo que ya está escrito. Y dice la palabra de Dios, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que habla primeramente de obedecer, para que después todo lo que se haga va a prosperar. Todo lo que se haga va a salir bien. Cuando las cosas no salen bien es porque no hemos hecho bien las cosas en principio. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, siempre nos toma de su mano y nos direcciona por el camino correcto. Nos direcciona para alcanzar ese propósito por el cual fuimos llamados. Por eso dice, todo te saldrá bien. Todo, no dice que algunas sí y otras no. Todo lo que hagamos nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque es guiado, direccionado bajo la presencia de Dios. Porque así fue escrito y así fue establecido. Y dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea que, más allá de lo que le decía Dios a Josué, nos mandaba a esforzar, lo mandaba a ser valiente. Y es lo que siempre Josué tuvo, valentía. Josué era un hombre conquistador, un hombre valeroso, un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que no escatimó a dar los pasos que tenía que dar. Cuando nos encontramos con un hombre como Josué, que tuvo toda la entereza, toda la sabiduría, toda la garra espiritual para poder sobrellevar el camino de ese pueblo que le había entregado a Moisés, donde él tenía que ser determinante en todo lo que tenía que hacer. Dios nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que ser determinantes con lo que tenemos que alcanzar. ¿Cuántas cosas tenemos que alcanzar todavía? ¿Cuántos logros tenemos para tomar? ¿Cuántos objetivos tenemos por delante? Muchas veces nos detenemos a mirar lo que pasó y no tomamos el presente ni el futuro. ¿Por qué? Porque cuando nos detenemos a mirar lo que está atrás,
estamos mirando lo que ya hemos perdido y no tomamos lo que Él necesita entregarnos. Josué no escatimó, no miró hacia atrás. No se dijo ni siquiera con quién iré. No se dijo siquiera Moisés no está. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que confrontar contra muchos pueblos que se oponían para que se alcance ese propósito que tenía que alcanzar. Con ese remanente que le había quedado, con ese remanente que le había escogido. Hoy quizás tú tienes un pequeño remanente de pueblo, pero con ese mismo remanente Dios se va a glorificar. Con ese mismo remanente Dios va a extender y va a ensanchar la tierra, le guste o no le guste a quien sea. Gedeón era un hombre que tenía un grupo de personas, pero Dios le llevó a disminuir el ejército. ¿Por qué? Porque primero eran muchos, pero después Dios fue eliminando personas hasta quedar 300. Pero con esos 300, Dios le hizo ver que con esos 300 hombres Él iba a ganar la batalla. Y ganó la batalla. ¿Por qué? Porque era Dios el que peleaba. A veces nos consideramos o nos sentimos insignificantes porque consideramos y creemos que verdaderamente no podemos, o no nos alcanza, o no tenemos resto. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que le creamos a Dios y que verdaderamente podamos alcanzar ese destino que Dios ya tiene establecido para cada una de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el versículo, estamos compartiendo Josué 1, versículo 10, que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. Es una palabra con promesa, es una palabra que se da cumplimiento en aquellos hijos que verdaderamente le han creído a Dios. Tú quizás estás determinado en salir del sitio, pero todavía no tienes convicción de lo que vas a hacer. Tú quizás estás determinado en tomar otra tierra, pero todavía no tienes las fuerzas que necesitas para decidirte. Pero Dios te da un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Primeramente para dominar tus impulsos. Primeramente para hacerte ver y entender que es Él el que pelea, que es Él el que gana la batalla, que es Él el que está confrontando en medio de toda adversidad. Muchos son los que se levantaron contra ti, pero Él está contigo como poderoso gigante. Josué impartió la orden y le habló a los oficiales. Los oficiales eran los líderes inmediatos que Josué tenía, en el cual él podía desenvolverse y podía confiar que verdaderamente el pueblo se iba a mover conforme a la autoridad que recibía. Cuando un pueblo se mueve conforme la cabeza. Cuando la cabeza no está bien puesta o establecida en el lugar, el sitio que tiene que estar, es como que todo el cuerpo está distorsionado. Pero cuando la cabeza tiene la convicción, tiene la certeza, tiene la seguridad que Cristo está, porque tus pensamientos fueron llevados a la obediencia de Cristo, todo cambia. Y ahí es cuando Dios se glorifica, y es cuando Dios hace ver su autoridad en ese líder. Y dice la palabra de Dios que les dijo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Es lógico, tenía que prepararse. Tú te tienes que preparar. En 3 días vas a salir del sitio. En 3 días el Señor te va a entregar un lugar. En 3 días el Señor te va a confirmar un sitio por el cual siempre soñaste. En 3 días tú vas a estar preparado para llevar a cabo ese destino, ese lugar, ese sitio. Y cuando tú te enfoques en ese lugar y en ese sitio, ahí van a pisar la planta de tus pies.
Pero en esos 3 días acuérdate que también vas a tener que orar y vas a tener que clamar para que se abra ese camino en el cual tú lo ves cerrado. Dios necesita entregarte esta palabra para que tú te des cuenta, que debes seguir avanzando, porque todavía nada ha hecho contigo, todavía nada ha hecho. Es el tiempo donde Él está enviando a su pueblo a que avance. Aquel que retrocede no agrada a Dios. En una oportunidad, Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que avance, o dile a tu pueblo que avance, porque el pueblo que Moisés tenía era un pueblo que Dios le había entregado. Pero Moisés decía muchas veces, ¿para qué me diste este pueblo? A veces Dios te entrega un pueblo para perfeccionarte, para que crezca, para que lideres, para que tú verdaderamente te direcciones en el lugar y en el sitio donde Él te estableció. Le dijo que se prepararan. ¿Por qué? Porque había llegado el momento que tenían que poseer la tierra. Dice, vuestro Dios os da en posesión. Dios te entrega en posesión esa tierra. Dios te entrega en posesión ese sitio. Dios te entrega en posesión esa casa. Dios te entrega en posesión, no sé, un bien material. Dios te lo entrega. Pero para eso tú tienes que esforzarte y ser valiente y tomar lo que viene, por lo que viene es mejor. Aquello que viene es mejor. Te bendigo con esta palabra, en el nombre de Jesús.